¿Qué nos dice la ciencia oficial con respecto a la fiebre? ¿Qué nos dice? Dice que la fiebre es una temperatura del cuerpo más elevada de lo normal. Una temperatura normal puede variar de persona a persona. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo en eso, de que cada persona es individual, independiente, pero generalmente es alrededor de 37 grados centígrados. Continúa, dice, la fiebre no es una enfermedad. Al menos reconozco eso, ¿no? La fiebre no es una enfermedad. Por lo general es una señal de que su cuerpo está tratando de, ahí vamos a subrayar, trata de combatir una enfermedad o una infección. Es decir, la fiebre para ellos es una acción fisiológica que está en contra de la enfermedad o la infección. Recuerden las palabras eh, de control, de amenaza, de ataque, ¿sí? Que no tienen nada que ver con la biología. Seguimos, dice, las infecciones causan la mayoría de las fiebres. Pongan atención a lo que estoy diciendo. Obviamente esto para la mayoría de ustedes, esto es normal, es decir, las infecciones causan la mayoría de las fiebres. Y luego vamos a ver que no es así. Seguimos, tiene fiebre porque su cuerpo está tratando otra vez nuevamente palabras subliminales o no tanto, dice, tratando de matar al virus o las bacterias. Esto es curioso porque cuando vimos la charla informativa sobre los virus, habíamos visto que desde la misma ciencia oficial, virus no es un microorganismo, es decir, el virus no es un ser vivo. Mi pregunta es, ¿se puede matar algo que no está vivo? Ahí está la incógnita. Dice, tratando de matar el virus y las bacterias que causaron la infección. Aquí tenemos ya para ellos los causantes, los responsables de la infección, que son los virus y bacterias. Ok, sigamos con esto. La mayoría de estas bacterias y virus sobreviven. Nuevamente la palabra subliminal. Sabemos que ya virus no es un ser vivo, no es un ser vivo, sin embargo nos mencionan, sobreviven. O sea, la visión convencional genera confusión en las personas. ¿Será que esta confusión tiene que ver con el famoso dicho de que si quieres reinar tienes que confundir? Bueno, sigamos viendo. La mayoría de estas bacterias y virus sobreviven bien cuando su cuerpo está a su temperatura normal. Dice que cuando usted está con una temperatura normal, los virus y las bacterias están ahí, viviendo a sus anchas. Bueno, sigamos. Pero si tiene fiebre, es más difícil para ellos sobrevivir. La fiebre también activa el sistema inmunitario de su cuerpo. Mi pregunta es, si es que la fiebre hace que las bacterias no sobrevivan, mi pregunta es, ¿cuántas bacterias existen en el cuerpo humano? Solo para tener una breve idea, la cantidad de células que tiene usted y yo, y todo ser humano, es de aproximadamente, póngame atención, 30 billones. ¿Puede usted más o menos visualizar en su mente lo que es la cantidad de 30 billones? Es la cantidad aproximada de células en su cuerpo. Ahora, eso multiplíquele por 10. Esa es la cantidad de microorganismos. O sea, si en un mes no tuvo fiebre, ¿qué pasó con esos trillones y trillones de microbios que están en su cuerpo si no hubo fiebre? Es decir, están viviendo ahí normalmente, ¿no? Si fuera así de que las bacterias, supongamos que, ya, digamos que del 100% de las bacterias del cuerpo,
digamos que mitad y mitad, ¿no? Ya, 50% son las, entre comillas, buenas y 50% no son las malas, entre comillas. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo que no hubo fiebre? Las malas, ¿qué estaban haciendo? Se supone que si no hay fiebre, ellas están de lo lindo viviendo en nuestro cuerpo. ¿Y por qué, y qué pasa? O sea, ¿por qué somos asintomáticos si ellos están viviendo ahí? Esto es curioso, o sea, yo les invito a la reflexión. Yo no quiero que se convenzan de nada, ni quererles convencer de ninguna forma. Yo les invito a reflexionar. Yo creo que estamos en un momento crítico, no físico, porque realmente el cuerpo no tiene ningún problema, el problema es la mente. Entonces, ¿qué pasa con el discurso que nos dan y nos dicen desde la ciencia oficial? Bueno, la fiebre también activa el sistema inmunitario. Ok. ¿Quiere decir que el sistema inmunitario está desactivado cuando no hay fiebre? Miren lo extraño que es esto. Mientras no hay fiebre, las bacterias, el porcentaje de bacterias malas están pero súper de lo lindo viviendo en un sistema inmunitario no activo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso posible? Que solo en la fiebre se active el sistema inmunitario y ahí paraliza a las bacterias malas y a los virus. Es curioso, ¿no? O sea, bueno. Dice, otras causas de la fiebre incluyen medicinas, es decir, otras cosas que causan fiebre, que producen fiebre, son medicinas, incluyendo antibióticos. A ver, cuando alguien está con una infección y se toma un antibiótico, ojo que el antibiótico normalmente prescriben los médicos, ¿verdad? Dice que los antibióticos causan fiebre. Entonces, si usted no tenía fiebre, en infección o en un malestar, se toma antibióticos y le produce fiebre, entonces, ¿quién produjo la fiebre? ¿Las bacterias están ahí o los antibióticos? Antivida, porque bios es vida, ¿no? Sigamos. Medicinas para la presión arterial también puede causar fiebre y medicinas anticonvulsivas también. Enfermedades por el calor, ¿cuáles serán esas? Bueno, cánceres también producen fiebre. Enfermedades autoinmunes, algunas vacunas para niños. Realmente esto es de locos, ¿no? Para mí esto es de locos, realmente. Les invito a reflexionar. Entonces, según ellos, la fiebre no es una enfermedad, pero la fiebre es una acción del cuerpo que activa para matar virus, bacterias y también para activar el sistema inmunitario. Ok. Ese es el verso oficial. Vamos a ver realmente cuál es el sentido biológico de la fiebre. Biológico. El sentido biológico para la presencia de la fiebre es la activación, no la matanza, la activación de microbios cuando estamos en una fase de solución de conflictos biológicos. Les voy a poner un ejemplo, me encantan los ejemplos. Si una persona activa un conflicto o vive un conflicto, digamos, de una situación eh, en donde no soporta, no soporta las voces o los ruidos del ambiente y no puede evitar. En ese momento se activan el oído medio de la persona, el oído izquierdo de la persona. Mientras se mantenga en ese estado de aguantar un ruido o unas palabras duras, ásperas, desagradables, está en conflicto el oído izquierdo, el oído medio. Y ahí incluso va a haber un tema de proliferación celular en ese oído para poder adaptarse a esa situación. El momento en que esa persona
logra alejarse de ese ruido o de esas palabras desagradables y se siente tranquila con respecto a eso, ahí comienza una fase de solución con respecto al oído. Entonces, lo que creció en el oído medio, en el momento del conflicto, que pudo haber sido un día o dos, o quizás más, o sea, mientras más extenso sea el conflicto, más complejo será la solución. En ese momento, el cerebro activa las bacterias para degradar lo que creció, en este caso, en el oído medio, grupos de células. Y estas bacterias lo que van a hacer es degradar, tener listo para que pueda fluir. ¿En forma de qué? En forma de pus, por ejemplo, algún líquido. Pero si es que no están disponibles las bacterias para procesar lo que resultó del conflicto biológico, el cerebro activa el ciclo o el sistema de la temperatura, es decir, aumenta la temperatura. Cuando llega a 38.4 más o menos, hay una proliferación, un crecimiento de bacterias específicas para degradar esas sustancias de desecho que se produjo en el conflicto biológico. Cuando ya ve que es suficiente, sube un poco más, casi hasta 40, y detiene el crecimiento porque ya no es necesario. O sea, estamos tratando con un cuerpo inteligente, biológico. Caso contrario, nos hacen creer que el cuerpo es como que fuera una máquina. No es así. El cuerpo tiene vida, tiene inteligencia. Entonces, la fiebre se activa cuando hacen falta microbios, bacterias específicas. Y esto es en cualquier fase de solución de conflicto. Pueden ser conflictos auditivos, conflictos visuales, conjuntivitis. Todo lo que ustedes escuchen con itis es el proceso de solución de conflictos y normalmente se activa la fiebre. Es decir, en infecciones. O sea, una infección es una fase de conflicto, de solución de conflicto. Oído, garganta, nariz, boca, estómago, articulaciones, pulmones, músculos, útero, vejiga, riñones, todo. Si ustedes logran entender y captar la idea y de alguna forma estar alineados a la biología, es un paso enorme que vamos a dar con respecto a lo que estamos viviendo día a día y obviamente con nuestros seres queridos también. Obviamente la idea no es que ustedes de aquí vayan y traten de convencer a los demás, no, porque van a generar más conflictos. O sea, esto es para ustedes. Y si tienen hijos pequeños, pues para ustedes y sus hijos pequeños. Los demás, como adultos, tienen la responsabilidad de ellos de elegir. Si ellos les piden información, actúen, si no, no. Porque cuando invadimos su espacio generamos conflictos biológicos. Entonces, repito, cuando solucionamos cualquier conflicto, la mayoría de conflictos, normalmente se activa la fiebre. Se activa la fiebre porque hay falta de microbios necesarios para que culmine este proceso de solución de conflictos. Ahora, ¿por qué podría ser que la persona tenga falta de microbios? ¿Por qué? Porque en su vida ha utilizado antibióticos, ha utilizado corticoides, ha utilizado quimioterapias, ha utilizado excesos de histamínicos, excesos de antiácidos, excesos de analgésicos químicos. Entonces la fiebre es normal. Ahora, ¿cuál es el problema de la fiebre por el cual las personas, sobre todo las madres, tienen miedo? Porque en algún momento aparecían personas que les daban convulsiones.
¿ya? Pero no es directamente de la fiebre. Si es que alguien está con fiebre y no entiende esto y entra en miedo, eso sí es grave porque va a activar nuevos conflictos justo en la fase de solución. Eso puede ser fatal. Y no solamente una convulsión, o sea, una convulsión también puede ser, de alguna forma, una solución de conflicto a un conflicto muy complejo. Entonces, es importante entender eso, que la fiebre no es un mecanismo para matar, no, es un mecanismo para ayudarnos. Cuando por primera vez escuché esto, a mí sí me impactó, porque claro, yo no había escuchado esto, les hablo desde hace unos 10 años más o menos. Cuando escuché esto, yo no entendía cómo es esto de porque a mí siempre me han dicho que la fiebre hay que bajarla porque es peligroso y no sé qué. Cuando entendí esto, a mí se me hizo sentido, o sea, tuvo sentido en mí esto. Y claro, tuve la oportunidad de experimentar la fiebre y dije yo, esta vez no voy a tomarme nada, voy a hacer algunas cosas a nivel de hidroterapias que les voy a indicar, no para bajar, sino para convivir con la fiebre, acompañarle a la fiebre en el proceso normal y biológico. Y claro, estuve con más o menos unas 5 horas con una fiebre impresionante, me dolía la cabeza full, ¿ya? Pero no me tomé nada, empecé a comprender. Y después de 5 horas, es impresionante, bajó solo la fiebre, bajó, solita bajó la fiebre, me sentí súper bien, sudé, pero como que iba a meter en una piscina, pero mi cuerpo, y sobre todo mi psiquis, se fortaleció. Cada vez que uno deja que los procesos biológicos sigan su curso, uno se fortalece psíquicamente y físicamente. Por eso, lastimosamente, no sé si es premeditado, no sé, que no nos dejan pasar estos procesos normales, nos cortan, es decir, de alguna forma nos metieron un miedo al dolor, un miedo a la fiebre. Entonces, hay que tomarte el medicamento, hay que tomarte el jarabe, cuidado, o sea, puro miedo, ¿no? Entonces, claro, la sociedad de hoy día está fomentada desde el miedo. Por eso es que funcionó esta pandemia, por eso funcionó. Por eso se activó, porque para los del sistema la gente estaba lista para aceptar cosas inaceptables. Pues, nuevamente, mis queridos amigos, la fiebre no es mala. Ahora, bueno, ¿qué hacer? Hidroterapia. ¿Qué es hidroterapia? Utilizar el agua. Compresas tibias. Puede ser en la cabeza o en el costado del hígado. Va muy bien. No agua fría, agua tibiecita o al clima. Que no haya un impacto o un shock térmico, no, eso hay que evitar porque puede bloquearse y generar un conflicto, entonces tiene que ser una temperatura agradable. Lo importante es que haya líquido, el líquido hace que se condense y por ende va a termorregular poco a poco. O también una tina con agua tibiecita. Ustedes pueden poner ahí en esa tina de agua aceites esenciales o plantas, manzanilla, tomillo, menta, yantén. Y así le acompañamos al cuerpo, mientras estamos observando qué es lo que pasó, qué es lo que estoy sanando. Y claro, hay que observar qué solucioné. Siempre cuando hay fiebre, la fiebre es después del conflicto. Entonces usted puede reflexionar y decir, ok, ¿qué acabo de solucionar? ¿Para qué? Para evitar recaer nuevamente en eso. Y algo fundamental, por supuesto, es la nutrición inteligente, porque sabemos, o al menos la mayoría sabemos, que la alimentación tiene dos problemas: excesos y deficiencias. Ah, por cierto, para la fiebre, si tiene sed, hidratarse con jugos de frutas. Un jugo de piña, de fresa, de kiwi, va muy bien. Tampoco es verdad que hay que tomar líquido como loco porque se van a deshidratar. Eso es falso. O sea, el cuerpo está hecho más del 50% de líquido. ¿Cómo va a deshidratarse una persona? Eso no tiene sentido. La sed le va a decir necesito líquido o no. Es importante también.
¿Excesos de qué habrá en la alimentación actual? Grasas, colorantes, conservantes, pesticidas, harinas refinadas, azúcar refinados, etcétera, etcétera. Excesos. Con esto no digo que hay que dejar totalmente, a ver qué quiere, bueno, pero exceso. Deficiencias de vitaminas, minerales, proteínas, y etcétera, etcétera. Entonces le preguntamos a usted, amigo o amiga, ¿qué comió hoy? ¿Qué desayunó o qué almorzó hoy? ¿Y cuánto de magnesio o cuánto de selenio tuvo su alimento? Una nutrición inteligente sería más o menos como esta, es decir, una alimentación que conlleve verduras, vegetales, proteínas animales, vegetales, semillas, aceites como el aceite de oliva, las frutas, ¿no? Y obviamente con un superalimento, es decir, hay que complementar el alimento porque el alimento de hoy no es como el alimento de hace 30, 40 años, porque la comida cambió, por supuesto que cambió. Hoy en día es impresionante observar la cantidad de comida que hay en las perchas. Es impresionante la gran cantidad, pero con un bajo valor nutricional. Mientras más económico es un producto, menos natural es, menos natural es. Porque claro, es más fácil, o mejor dicho, es menos costoso fabricar en el laboratorio una vitamina sintética que obtener de frutas y verduras. Entonces, tienen contenidos de sustancias químicas también en la alimentación de hoy, la mayoría, colorantes, pesticidas, etcétera. Entonces, qué importante es comprender la nutrición, porque no se trata de comer por comer, es comer con conciencia, saber qué pongo en mi cuerpo. O sea, si en algún momento alguien nos dijo que el cuerpo es el templo del espíritu, pues bueno, averigüemos qué nos metemos en el cuerpo. Veamos, al menos que tenga registro sanitario, que tenga fecha de caducidad, al menos eso, ¿no es cierto? Pero si nos ocultan los ingredientes, ¿cómo ponernos en el cuerpo esas cosas? Pero bueno, la nutrición básicamente es un conjunto de procesos que se producen en nuestro organismo de forma involuntaria, por los que recibimos, transformamos y utilizamos los nutrientes para obtener energía, energía necesaria para vivir. Es impresionante cómo el cuerpo es tan sabio, tan inteligente, que el proceso de la nutrición o de la digestión, nosotros estamos a cargo conscientemente, yo diría del 2%, porque una vez que usted traga, ya no tiene que hacer nada más. El cuerpo se encarga de todo. Empieza a generar ácido clorhídrico, empieza a digerir el alimento, genera el bolo alimenticio, el kilo, el quimo, pasa al duodeno, se junta con la bilis, se junta con las enzimas pancreáticas, va por el intestino, es absorbido por las vellosidades intestinales, luego va al colon. O sea, es impresionante lo que tiene que hacer el sistema digestivo. Ahí hay inteligencia, por supuesto. Es una maravilla. Entonces, y este cuerpo, por supuesto, está compuesto, como les decía al inicio, por células. Las células son unidades vivas, unidades inteligentes biológicas que conforman el cuerpo humano. En realidad no estamos solos, no estamos solos. Estamos acompañados por 30 billones de vidas inteligentes, más trillones y trillones de microorganismos y virus que nos acompañan desde que nacimos hasta que morimos. Es impresionante la forma en cómo vivimos acompañados. Y no se diga las células madre tan hermosas y preciosas que tienen un potencial inmenso de generar otras células con funciones especializadas. Por ejemplo, pueden transformarse en leucocitos, en neutrófilos, en linfocitos B, es decir, en células sanguíneas, en células cerebrales, las neuronas, en células del hígado, hepatocitos, etcétera, etcétera. Al ser seres vivos o unidades vivas de inteligencia, las células necesitan energía para funcionar óptimamente. ¿Y de dónde lo obtienen? Pues básicamente de los alimentos que comemos.
pero no cualquier alimento. No podemos pasar comiendo solo arroz, 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 o manzana, manzana, manzana. No, tenemos que tener una variedad, porque necesitamos vitaminas, proteínas, carbohidratos, oligoelementos, grasas. Por eso el ser humano es omnívoro, come de todo. Entonces, en el siguiente video voy a pasarles a que observen y disfruten, y se va a hablar sobre qué es el AFA Mind, quiénes distribuyen y cuáles son los beneficios. Disfruten, por favor. Bienvenido a New Earth, donde nuestra misión es nutrir cada cuerpo, mente y espíritu con AFA, el primer alimento de la tierra. Cosechamos, producimos y procesamos la más alta calidad de Afanisomenon Plus Aqua, con las más exactas especificaciones en la industria de los suplementos de salud. La experiencia de New Earth está anclada en el poderoso, completo, antiguo y silvestre AFA. Debes experimentarlo para creer. AFA es el alimento perfecto de la naturaleza. Deseamos ayudarte a vivir la vida plenamente. Te presentamos Mind AFA de New Earth, el corazón de Afanisomenon Plus Aqua. Alimenta tu cuerpo y mente con el mejor alimento en la tierra. Mind AFA es una concentración de los nutrientes en nuestro Afanisomenon Plus Aqua orgánico. Removemos cuidadosamente las paredes celulares de las algas por medio de nuestro proceso mecánico de extracción sin solventes para crear nuestro concentrado AFA. Esto deja un abundante recurso de materiales crudos para una salud óptima. Los aminoácidos y los componentes crudos en Mind ayudan a la proliferación de las células madre y muchos otros beneficios comprobados. Estudios científicos muestran que el AFA puede ayudar al sistema inmune y a las defensas naturales del cuerpo, incrementar la proliferación de células madre, incrementar la asimilación de los nutrientes de otros alimentos y mejorar el estado anímico, la atención y concentración. Entonces te preguntamos, ¿qué puede hacer nuestro AFA silvestre por tu salud y felicidad? ¿Cómo sabemos que el New Earth AFA es para ti? Simple, es la más alta calidad disponible en el mundo. Esta es nuestra promesa de calidad para ti. Nuestras instalaciones en el sur de Oregón guardan certificaciones kosher, halal, paleo y USDA orgánico. Estamos registrados por NSF Internacional, las buenas prácticas de fabricación de la FDA y DPF para deportes. Lo que muestra nuestra etiqueta es lo que contiene nuestro envase, ni más ni menos. Tú demandas lo mejor y nosotros prometemos entregarte el más puro y efectivo AFA disponible. Entonces, ¿qué esperas? Inscríbete hoy para asegurar tu lugar en el prelanzamiento de New Earth en Latinoamérica. Bueno, creo que es bastante claro, ¿verdad? Pero para reforzar los beneficios de AFA Mind, uno es que tiene sustancias que promueven la proliferación de células madre adultas en el ser humano. Ya con esto es impresionante. No es lo mismo a que te tomes células madre de afuera de algún otro animal, a que tu cuerpo mismo aumente la cantidad de células madre gracias a AFA Mind y se aproveche de eso. Y por ende, eso hace que el segundo beneficio sea obvio. Contribuye a la salud mental y física. Entonces, AFA Mind está considerado como un superalimento. Por esto y otras razones beneficiosas, les invitamos a probar, les invitamos a que ustedes mismos experimenten los beneficios de AFA Mind, porque AFA Mind es un complemento nutricional, inteligente y biológico de alta calidad.